Bueno, listo. Vamos a hacer el tema de Roma, ¿ya? Aquí tenemos la famosa loba capitolina amamantando a los legendarios gemelos Rómulo y Remo. Digo legendarios porque no hay una prueba clara de que ellos realmente hayan existido. Es más, no existe una prueba clara. En primer lugar, no está muy claro si existieron los dos. Hay historiadores que creen que solo existió uno de ellos, que fue Rómulo, y que a Remo lo crean para poder darle pues a Rómulo un halo de divinidad, porque si te das cuenta, se supone que Rómulo es un semidios, pero lo único que lo hace semidios a Rómulo es el que tenga un gemelo, nada más, porque no tiene otros poderes. Entonces algunos creen que Remo no existió. A eso se debe también a que Remo desaparece muy rápido de la historia. Vamos a contarlo un poco hoy. Otros historiadores que consideran que hasta Rómulo tal vez nunca existió. Pero bueno, no adelantemos mucho. Esa es la loba capitolina. Vamos a hablar de ello. A ver, a diferencia de Roma, perdón, de Grecia, que cuando hablamos la semana anterior de Grecia, el caso de Roma, Roma es la historia de una ciudad. En el caso griego, Grecia era la historia de varias ciudades ubicadas en una península, la península de los Balcanes. Y vamos a ver, pues, la historia de varias ciudades, principalmente la de dos, ¿no? La de Atenas y Esparta. Pero en el caso de Roma, Roma es la historia de una sola ciudad y cómo esta única ciudad va creciendo, se va desarrollando. Que la vamos a encontrar aquí, ¿no? Aquí está. Uy, perdón. Aquí está. Como es la historia de una sola ciudad, por lo general no estudiamos mucho qué pasaba en la península itálica antes de Roma, cosa que es distinta en el caso de Grecia, ¿no? Grecia la estudiamos remontándonos desde el año 3000 a.C. Estudiamos la cultura egea, el periodo creto-minoico, el periodo creto-micénico. En el caso de Roma no. Roma nace, si lo comparamos con las demás civilizaciones que ya hemos estudiado hasta ahora, Roma nace muy tarde. Roma nace en el siglo VIII. Según la tradición romana, Roma nace en abril del año 753. Bueno, 753 para nosotros, antes de Cristo. Para ellos nace en el año 1. Para los romanos antiguos, el calendario de Roma, el calendario de los antiguos romanos se basaba en la fundación de la ciudad. Para los griegos antiguos, el calendario se basaba en las Olimpiadas. Para nosotros, el calendario se basa en el nacimiento de Jesús. ¿Está bien? Entonces, Roma, si la comparamos con Grecia, que es inevitable hacer ciertas comparaciones, Roma nace tarde, nace en el siglo VIII. Y cuando Roma nace, la península ya está habitada, como lo vamos a ver. Pero vamos por partes. Península Itálica, en Europa Occidental, en el Valle del Lacio, ahí donde nace la ciudad de Roma, fundada según la tradición por Rómulo. El río Tíber es el río que atraviesa la ciudad y se funda en una colina que luego los romanos van a estar conquistando y llegar a tener 7 inicialmente y luego pues, ¿no? la cantidad de imperio o de territorio que va a tener. Pero la ciudad de Roma como ciudad, abarca 7 colinas. Inicialmente fue fundada en una, la colina conocida como Palatinado. De este nombre de la colina donde se funda la ciudad de Roma, inicialmente la primera Roma, la Roma Quadrata, así se llama, la Roma que delimitó Rómulo según la tradición, el primer asentamiento que lleva ese nombre, los romanos le llamaban la Roma Quadrata, la Roma cuadrada, la Roma sagrada. En la época de Julio César,
en la época de Marco Antonio, ¿no? Estaba prohibido derramar sangre dentro de esa Roma Roma cuadrada, que era la Roma que Rómulo inicialmente había fundado, que luego crece a 7 colinas. Y en honor a esta colina, el Colina Palatinada, donde se funda por primera vez la ciudad, es que se comienza a tomar la tradición de llamarle a la residencia de los reyes palacios. ¿No? Deriva de la palabra palatinado. A ver, un pequeño esquema de lo que vamos a ver nosotros en esta y la siguiente clase, ¿no? Hoy día vamos a ver la monarquía y la república romana. Vamos a ver eso, ¿no? Dos etapas dentro de la historia de Roma, la etapa monárquica y la etapa republicana. Un dato, para fines prácticos, Roma como tema ha venido bastante en examen de admisión. Bastante. No creo equivocarme si llego a afirmar que prehistoria y Roma son los temas referentes a la edad antigua que más ha venido en examen de admisión. Mucho más que Grecia, mucho más que Egipto, mucho más que Mesopotamia, ni qué decir de hebreos, fenicios, persas, ni qué decir de China, India. Prehistoria y Roma, olvídate, ha venido bastante en examen de admisión. ¿Y eso por qué? Como ya les he mencionado a ustedes en otras ocasiones, las preguntas o los temas que se eligen para un prospecto o de admisión son los temas que se deben desarrollar en el ámbito secundario o primario también. Y estos temas no son elegidos al azar. Estos temas no son elegidos porque a mí me parece que los alumnos deberían saber pues sobre Buda. ¿Por qué? Porque creo que deben saber de Buda. Así que vamos a plantarle todo un bimestre acerca del budismo. No, no es así. No es así. En el caso de historia y de historia mundial, que también no sé por qué le llaman universal, no estudiamos el universo, estudiamos el mundo nada más. En el caso de historia universal, los temas que se eligen están relacionados con el presente. O sea, la idea de estudiar ciertos temas es porque en esos temas tú vas a hallar una explicación o vas a hallar un origen de algunos eventos, costumbres, procesos que tú ves en el presente. Entonces, si yo no le hallo una influencia directa en mi sociedad con el budismo, no le voy a poner budismo a los alumnos en clase, al menos no en historia. El que 1, 2, 3, 4 mil, 2.000, 5.000, 10.000 personas practiquen el budismo en Lima, bueno, 10.000 no es mucho si comparamos que somos 1.000.000, o sea, somos 10 millones. Dime un segundito, por favor, que mi hija me está llamando, no sé por qué. Un segundito. Bueno, un segundo no es una forma de decirlo. Volví. Lo que pasa es que no cambiaba a Paw Patrol, lo que ella quería ver. Seguimos. Entonces, esa es la relación, ¿no? Y en el caso nuestro, en el caso de los americanos, nosotros tenemos una muy fuerte influencia occidental. Muy, muy fuerte. Además, nuestra cultura es occidental. Nada que influencia, nuestra cultura es occidental. ¿Está claro? Y la cultura occidental, para tenerlo mucho más preciso, es aquel proceso cultural que se desarrolla en lo que hoy conocemos como Europa Occidental. Cuando siempre hablamos de Occidente, 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 Occidente,
en el caso de historia y en el caso de referirnos a cultura, no estamos hablando de un punto geográfico específico. Perdón, un punto geográfico, un punto cardinal, para que me entiendan. Estamos hablando de la cultura que se desarrolla en Europa Occidental. Y cómo de ahí va a influir en América, que somos sus colonias. Una colonia hispana, los que somos los hispanoparlantes, una colonia lusitana o portuguesa y una colonia, pues, anglo o francesa también en Norteamérica. Pero todos ellos, Portugal, España, Francia, Inglaterra, que tuvieron colonias aquí en América, tienen sus orígenes, tienen una cultura occidental. Y la cultura occidental tiene como uno de sus pilares Roma. Uno de los pilares de la cultura occidental es Roma. Entonces, entender el proceso histórico, obviamente político, social y cultural de Roma no es ocioso, porque vamos a hallar en Roma mucha explicación de muchos eventos, sucesos y procesos que nosotros vivimos hoy y que han influido en nosotros. Entonces, en los exámenes de admisión, cuando los chicos preguntan cuáles son los temas que más vienen, son los temas que, a entender de la universidad, son los temas que necesita saber el alumno, un alumno universitario, para poder entender su presente. Más allá que elija una carrera de números. La idea de un universitario es que sea una persona culta. Es que una persona que estudie letras debe saber números, al menos lo básico. Y una persona que sabe números debe saber letras. Por eso es que se llama universidad de conocimientos universales. Y Roma es un tema importantísimo. Y te voy a ir contándote y explicándote y diciéndote, este pregunta examen de admisión, este pregunta examen de admisión. Tanto es así que a nosotros nos llaman latinoamericanos. ¿Por qué crees que nos llaman latinoamericanos? Nosotros no somos latinos. Los latinos son los romanos. Nosotros nos llaman latinoamericanos por la influencia europea. Por eso nos llaman latinoamericanos. Y cuando la gente dice en conciertos, ¿dónde está esa raza latina? Bueno, yo acepto que digan raza latina porque obviamente el que lo está diciendo es un reggaetonero. Y obvio, pues no le voy a pedir demasiado conocimiento o cultura a una persona que canta lo que canta. Pero en primer lugar, raza solamente hay una, la raza humana. Y dos, raza latina se tendrían que levantar pues los italianos. Nosotros somos raza latina. Somos raza humana. Y no somos latinos, somos americanos. Con cultura latina. Y es que a nosotros cuando nos dicen qué somos, dijeron, hey, ustedes son hispanoamericanos. Pero como nosotros nos han enseñado en el colegio a odiar a los españoles, no sé por qué, pero nos han enseñado en el colegio a odiar a los españoles, ¿ya? No nos gusta que no digan hispanoamericanos. No, no, hispano no. ¿Por qué? Porque no me gusta España. ¿Y por qué? Porque no me gusta España, pues. ¿Por qué? No sé, pero habla su idioma, no me interesa. Te vistes como ellos, no me importa. ¿Crees en su religión? No me interesa. No me gusta España. No me llames hispanoamericano. Entonces te llamo iberoamericano, pues no, tampoco me gusta iberoamericano. Pero tengo que llamarte de una manera, porque americano puro no eres. Y tampoco europeo puro no eres. Entonces, ¿qué eres? Es una mezcla de ambos. ¿Cómo te llamo? No sé, pero no me llames, no me traigas a España. A mí mi profesor de historia del Perú me enseñó que es feo España. Y lo odio España. No sé por qué, pero lo odio. Entonces te llamaremos como el abuelo, pues. No quieres al papá, te llamo como el abuelo. Y el abuelo de España es Roma. Yo no te puedo llamar romanoamericano, pero los romanos le llaman latinos. Te llamo latinoamericano, ahorita suena mejor. Pero es lo mismo, no me interesa, suena más bonito, no hablo España. Ah, ahí está. Y ahí nos llamamos nosotros, latinoamericanos, por la influencia europea. Hoy vamos a hablar de estos. Realmente somos, digo, no ustedes ni yo, sino la sociedad latinoamericana es alucinante. En este mapa puedes apreciar que al momento que Roma es fundada, la península no está vacía. La península está habitada. Y está habitada por una gran cantidad y variedad de pueblos. Griegos en el sur,
que eran esos griegos que se habían colocado en la época de la Grecia arcaica, cuando se dan los procesos de colonización. Habían fenicios en la parte central de la península, una gran civilización al norte llamado los etruscos, que tenían varias ciudades, los etruscos, y en medio estaban los romanos. Eran pueblos que no compartían el mismo idioma, no compartían las mismas creencias, no compartían muchas veces las mismas costumbres. La península itálica estaba tenía esta heterogeneidad. A diferencia de la península balcánica, donde sí pues llegan los dorios y homogenizan más o menos todo. A ver, los romanos explicaban su origen en base a la leyenda de Rómulo y Remo. Esta leyenda sufrió una serie de modificaciones a través del tiempo. Y la versión oficial que tenemos nosotros hoy es la versión que aparece en el siglo I después de Cristo. Es la versión que nos presenta el literato Virgilio a través de la obra La Eneida, ¿ya? Donde nos habla del origen de Roma, pero vuelvo a insistir, ha habido muchas versiones anteriores con ciertas diferencias, ¿no? Ciertas cositas por ahí, y la versión que conocemos hoy es la versión, no acabada, pero la oficial, que Virgilio presentó en el siglo I después de Cristo, durante el famoso siglo de Augusto, el periodo donde el primer emperador de Roma reinó, el emperador Augusto. Entonces, Virgilio pues presenta eso para dar una especie de justificación ante los pueblos que formaban parte de este naciente imperio romano, de justificación de por qué ellos debían gobernar el mundo. Obviamente, cuando hablamos de mundo, estamos hablando de lo que ellos consideran y ven como mundo, ¿no? Entonces, los romanos retroceden sus orígenes a la propia Troya. Entonces, acá hay un dato interesante, ¿no? Acá hay un dato interesante. Están ellos emparentándose con los griegos, o al menos con los antiguos pobladores de la zona. Entonces, ellos retroceden a la antigua Troya, donde tenemos al príncipe troyano Eneas, que escapa del asedio final y de la caída de la ciudad de Troya. Gracias a la Eneida también sabemos más o menos cómo cae Troya, ya porque recuerda tú que la Ilíada no nos cuenta eso, la Ilíada termina con los funerales de Héctor, pero no nos cuenta cómo es que cae la ciudad, cómo cae Troya, tampoco nos cuenta la muerte de Aquiles. Escapa Eneas de Troya, hace un viaje por el Mediterráneo, es más, Eneas conoce a Dido, no te olvides, era la fundadora de Cartago, enamora a Dido, se enamora, pero después la abandona, y Dido se termina suicidando por el abandono que ella sufre debido a Eneas, ¿no? Y es curioso porque siglos después, Cartago y Roma se enfrentan en las famosas guerras púnicas, donde Roma termina ganando, ¿no? Así que llama mucho la atención de que la versión que nos cuenta Virgilio ya se esté viendo una victoria del fundador de Roma, o bueno, del antepasado de Roma sobre la fundadora de Cartago. Eneas llega a la península itálica, sigo con la leyenda, se casa con la hija del rey latino y va a tener un hijo, Ascanio. Ascanio fundará una ciudad, conocida la ciudad como Alba Longa. Luego de varios reyes, tendremos al rey Procas, que tuvo dos hijos. Ahí lo tienes. Uno se llama Numitor y el otro se llama Amulio. El hermano menor, Amulio, destrona a Numitor. Esto es algo que aparece en varias leyendas de varios pueblos.
Un historiador de la religión, se me dio el nombre, que era un europeo de Europa Oriental, Hayek creo que era, él habla de los mitologemas. ¿Qué es eso? Para él un mitologema, así lo llama, así, mitologema, tiene que ver con similitudes de historias que aparecen en varios pueblos, sin que estos pueblos hayan tenido contacto. Y una de estas similitudes que aparece bastante en las leyendas de varias sociedades es la lucha entre hermanos. Bastante aparece eso, ¿eh? Bastante, la lucha entre hermanos. El hermano destronando a otro. No te olvides que acá en el Ande también tenemos lo mismo, ¿eh? La leyenda de los hermanos Sayar, tres de los hermanos encierran a uno, a Yarkachi, porque le tenían celos. Entonces es algo normal, ¿no? Caín matando a Abel, etc. Entonces Amulio destrona a Numitor, lo mete preso, lo expulsa, perdón, y Amulio mata a los sobrinos, o sea, mata a los hijos de su hermano, el rey destronado, para que nadie reclame el trono de Alba Longa. Y deja viva a una sobrina, deja viva a Silvia. Niña aún, recuerda que en la antigüedad la división era bebé, niña, mujer. Hacía la división, bebé, niña, mujer. Bebé gatea, niña ya camina, mujer ya menstrua. Listo. Hacía la división. Entonces Silvia era una niña. Y Amulio, para que Silvia no se casara más adelante y no diera un heredero legítimo por ser la hija del rey, la convierte en virgen vestal. La diosa Vesta es la diosa del hogar. El hogar es aquella fogata, aquel fuego que se encuentra al interior de una casa. La casa es la construcción, la choza, la construcción de madera, eso se llama casa. El hogar es el fuego interno. En las primeras viviendas no hay división, no hay cuarto, sala, eso no existía en las primeras viviendas, había un solo cuarto. Y la fogata interna era donde la gente preparaba sus alimentos, se sentaba, se miraba, porque era el único lugar que tenía luz, se miraba y conversaban o se calentaban y dormían alrededor de la fogata. Entonces, el hogar, que se llama esta fogata, hogar, era la que mantenía unida a la familia, mantenía unido a los miembros por el fuego y el calor que daba. De ahí viene la frase, no sé, pues yo me porto así porque no tuve calor de hogar, o sea, no tuve gente que me apoyara en mi casa. Pero el hogar viene de ahí. Entonces, Vesta era una diosa muy poderosa en Roma y era la diosa del hogar. Y para que en su templo ese hogar, o sea, esa fogata, se mantenga viva, debía ser alimentada con mano virgen, es decir, con mano de una mujer que no haya tenido contacto con ningún hombre. Al convertirse Silvia en una virgen vestal, dedicaría su vida al cuidado de este fuego y por ende no daría heredero al papá, a Numitor. El dios Marte, que es el dios de la guerra y de la agricultura para los romanos, que tiene similitudes con el dios Ares de los griegos, pero no es lo mismo, porque Marte, a diferencia de Ares, Marte es un dios muy querido. Marte forma parte de la triada sagrada romana, a diferencia de la triada sagrada griega, que es Zeus, Hades y Poseidón. En el caso de Roma, Marte forma parte de esa triada. Y Marte se enamora de Silvia. Y acá viene algo que hemos hablado en clases anteriores, ¿no? Que hay que entender que la forma como los humanos, griegos, romanos, mesopotámicos, egipcios, etcétera, las sociedades antiguas veían a los dioses, a sus dioses, no es de la misma forma que nosotros vemos al nuestro o al que hoy domina esta parte del planeta. No es de la misma forma. Para los seres, para los pobladores antiguos, los dioses son seres
muy poderosos, inmortales, pero que presentan defectos humanos. O sea, ellos no buscan en sus dioses un ser perfecto. No, sus dioses son poderosos e inmortales, mas no son perfectos. Y no tendrían por qué serlo. Así ven ellos a sus dioses. Y también ven a sus dioses como seres que establecen normas y leyes, pero establecen normas y leyes para los mortales, no para los dioses. Por lo tanto, los dioses sí pueden cometer ciertos crímenes porque son crímenes para los mortales, no para los dioses. En el caso específico de Roma, los romanos no se preocupaban, y se ha visto eso, no se preocupaban de estar preguntándole a sus dioses, no se cuestionaban si Dios existía o no existían los dioses, no, no, para nada, para nada. Ellos tenían clarísimo de que sus dioses caminaban entre ellos. Punto. Ellos lo que más les preocupaba eran seguir las ceremonias, los rituales, para evitar mala suerte, una mala fortuna. Eso era lo que obsesionaba a los romanos. Pero cuestionarse si Júpiter existe o no existe, dónde está Júpiter, qué quiere hacer Marte con nosotros, qué designios tiene Plutón, no, 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 para nada. Roma no tenía esa preocupación. Los dioses existen, punto. ¿Dónde están? No me interesa. Existen. Estarán aquí, estarán pagando por allá, esa es cosa de los dioses. Son los dioses, yo no tengo por qué meterme en sus cosas. Yo soy romano. Lo que sí me obsesiona como romano es seguir los rituales. Eso sí. Marte viola a Silvia, pero hay un dato curioso que no debe ser pasado por alto. La viola en forma de viento, porque no quiere meterse en problemas con la diosa Vesta. Entonces, si Marte viola a Silvia en forma de viento, Silvia sigue siendo virgen. Entonces Silvia, siendo virgen, queda embarazada. Cuando se enteran que queda embarazada y comprueban que sigue siendo virgen, entonces demostraron que, o sea, aceptaron, perdón, que Silvia había quedado embarazada de un dios. ¿No? El rey impostor, el rey usurpador Amulio, preocupado, decide pues que deben matar a los niños. Y acá vuelve la clásica, ¿no? Le ordena a alguien que lo haga y este alguien se compadece y toma la decisión que sean los dioses los que decidan el destino de este niño. Y es por ello que estos niños son dejados a orillas del río Tíber. En el río Tíber, según la tradición, según la leyenda, una loba se compadece de ellos y los amamanta. Muchos historiadores, muchos estudiosos han dicho que esto tal vez sea falso, que esto nunca se dio, es imposible que una loba haga eso, probablemente nunca pasó, y si pasó, algunos historiadores dicen, es muy probable que quien los haya amamantado, si es que Rómulo y Remo existieron, no fuera un animal, fue una mujer. Una mujer porque los textos solamente dicen, lo amamantaron una lupa. Lupa. Y la palabra lupa es loba en latín. Pero también se le decía lupa a las prostitutas en esa época. Por eso que la palabra loba o el femenino de zorro, zorra, son utilizados como términos insultantes o despectivos para cierto sector de las mujeres. Porque ya de los romanos, ahora, ¿por qué? No lo sé, solamente no entiendo por qué, ya de los romanos utilizaban a las hembras caninas, loba, zorra, etcétera, ¿no? Como forma de insulto o forma de designación a cierto grupo de mujeres que tenía un oficio o una práctica.
que era pues alquilar caricias, ¿no? Entonces, lo que dicen algunos historiadores es que si realmente Rómulo y Remo existieron, quien la amamantó tal vez fue una mujer, que probablemente su oficio, profesión, trabajo, lo que fuera, sea pues la prostitución. Que es mucho más real que una loba, un animal cuadrúpedo, amamante uno de ellos. Ellos fueron encontrados por un pastor, Fausto, los crió, y con el tiempo ellos se toparon con su abuelo, el rey depuesto. El abuelo les cuenta que que él fue un rey alguna vez, y le dice que él tuvo nietos y que él sabe que ellos son sus nietos. Rómulo y Remo forman un ejército, atacan al tío usurpador, al tío abuelo usurpador, le devuelven el trono al abuelo, liberan a la mamá, pero deciden no quedarse. Ellos deciden que si son hijos de un dios y el dios les mandó una loba para que los amamante, quiere decir que ellos tienen un destino mucho más grande. Entonces ellos deciden ir a fundar su propia ciudad. ¿Mm? Como ellos dos solitos no iban a fundar la ciudad, el abuelo les da 100 familias de Albalonga. Cuando hablamos de familia, estamos hablando de familias extensas, o sea, papá, mamá, hijos, nietos, bisnietos, etc. 100 familias con el objetivo de que sean los primeros pobladores de la ciudad. Ellos llegan, ¿ya? Ellos llegan a la colina del Palatinado y según una versión, Remo quería fundar la ciudad en otra colina y Rómulo quería fundar en esa colina. Comienzan a discutir, llegan a un acuerdo, que es una especie de concurso, quien ve más águilas en el cielo. Obviamente que Rómulo gana porque es el último en ver las águilas, no es como decir pienso en un número 10 y el otro 20, te gané, algo así. Remo comienza a protestar y en un momento y un arranque de cólera, Rómulo mata al hermano. Funda la ciudad de Roma, que tiene ese nombre en honor a él, a Rómulo, un poquito soberbio el tipo, y le dice a los líderes de cada familia. En este caso, los líderes de cada familia eran las personas más viejas. ¿Mm? Los ancianos de cada familia, a ellos eran los líderes o los pater familia. Y le dice, a ver, ustedes serán conocidos como los padres fundadores de mi ciudad. Así serán conocidos ustedes, como los padres fundadores de mi ciudad. Y ustedes me van a aconsejar en cómo gobernar mi ciudad. Es por eso que estos 100 ancianos, líderes de estas 100 familias, con las cuales Rómulo llega de Albalonga a la península, perdón, a la colina del Palatinado y funda la ciudad, ellos serían los primeros 100 senadores. Es así como Rómulo crea el Senado. ¿Y qué es el Senado? ¿Qué es el Senado? Bueno, el Senado es nada más y nada menos que el Consejo de Ancianos Romano. Ese es el Senado. El Consejo de Ancianos para Roma. Y el que lo funda es Rómulo. Y Rómulo dice, ustedes serán conocidos como los padres fundadores de la ciudad. ¿Ya? Y sus descendientes serán conocidos como los hijos de los padres fundadores. Con el tiempo, esa palabra, bueno, estas palabras, hijos de los padres fundadores, se fue reduciendo hasta quedar como hijo del padre. Cuando hablaban del padre, están obviamente refiriéndose a los antiguos fundadores de la ciudad. Y este hijo del padre no es otro que el patricio. El patricio era aquel romano noble que se jactaba de que entre sus antepasados hubo un fundador de la ciudad. Por eso que era un patricio, el hijo del padre, el hijo del pater. Pero Rómulo funda la ciudad y Rómulo funda el Senado. La monarquía romana tiene una peculiaridad,
no es hereditaria. O sea, no es que Rómulo muera y hereda a su hijo. No solamente eso, Rómulo no tuvo hijos, sino que una vez muerto el rey, en el caso de Rómulo, supuestamente su padre se lo llevó al cielo, pero una vez muerto el rey, el Senado se reunía y creaba un comicio llamado el comicio curial. Y este comicio se encargaba de elegir a los candidatos para futuro rey. Entre la muerte del rey y la elección del siguiente rey, entre la muerte del rey y la elección del siguiente rey, en ese tiempo que no había un rey, un senador se iba turnando en el poder. Un senador diariamente ejercía las veces de rey. Y a ese le llamaban el interrex, el rey interno. Solo así entienden algunos historiadores que en más de 200 años de monarquía romana solo hubo 7 reyes. 4 de la dinastía latina o legendaria y 3 de la dinastía etrusca o histórica. Dijeron, es imposible que en más de 200 años haya habido solamente 7 reyes. Es como que cada rey haya gobernado 30 años promedio. Y es imposible porque nunca se ha dado eso en la historia. ¿Ya? Entonces, hay dos hipótesis. Una, o no es que se moría un rey y entraba otro automáticamente, sino que había largos periodos donde Roma no tenía un rey elegido y iban reinando los miembros del Senado. O, segunda hipótesis, ha habido más reyes que han desaparecido de la historia. Entonces, ahí tienes al Senado. ¿Por qué Rómulo hace una alianza y reina con un rey Sabino? Bueno, la historia dice, la leyenda, mejor dicho, dice, que cuando Rómulo funda la ciudad de Roma, Roma es fundada a orillas del río Tíber, pero el río Tíber formaba un pantano en esa zona. Pantano que hacía pues que no hubiera un olor agradable. Es más, Roma va a sufrir de muchas de los miembros de la ciudad de Roma van a sufrir muchas enfermedades, entre ellas la malaria, hasta muy entrado el siglo XVIII, producto de su ubicación de la ciudad. Y no era muy, ¿cómo llamaríamos? Atractiva para que la gente siguiera yendo a Roma, porque con 100 familias tú no puedes desarrollar una ciudad, 100 familias son muy pocas. Entonces, lo que hace Rómulo, ¿ya? Lo que hace Rómulo es algo muy interesante. Para tener más pobladores, Rómulo convierte la ciudad en una ciudad refugio, cuenta la leyenda. Es decir, cualquier persona que en otra ciudad sea despreciada o perseguida podía venir a Roma sin ningún problema y quedarse en Roma a vivir. Entonces, muy rápidamente Roma comienza a poblarse, no solo de las 100 familias originales, sino de personas que están llegando, pero ya te imaginarás el tipo de persona que está llegando, si es que Roma se ha convertido en una ciudad refugio. Y obviamente, si Roma se ha convertido en una ciudad refugio, no está llegando de la mejor tipo de gente, y están llegando más hombres que mujeres. Entonces llegó un momento en el cual Roma tenía muchos hombres y pocas mujeres. Y es ahí donde Rómulo da una segunda solución. Y esa segunda solución es el famoso rapto de las Sabinas. ¿Ya? Que es que Rómulo invita a los miembros de un pueblo cercano, del pueblo de Sabinia, y le dice que hay una ceremonia, que hay una fiesta, bla, bla, bla. Y cuando los sabinos van con sus mujeres, sus hijas, sus madres, a Roma, a esta supuesta ceremonia, los romanos estaban vestidos, pero debajo de ellos llevaban sus armaduras. Y a una señal de Rómulo, los romanos expulsan de la ciudad, que era una ciudad chiquitita con un par de chozas ahí, unas cosas ahí que parecían murallas, y se quedan con las Sabinas. Es ese famoso rapto de la Sabina, y las violan. Y las toman como mujer, como esposas. Los sabinos van a su ciudad, arman su ejército, regresan, va a haber un enfrentamiento, y la leyenda sigue contándonos que las Sabinas
las que se han quedado con los que han sido raptadas por los romanos y han sido pues ultrajadas por los romanos, realizan un acto de, llamémosle piedad, llamémosle de sacrificio, donde ellas se ponen en medio del campo de batalla, como tú puedes ver ahí el dibujo, y le piden a los sabinos y a los romanos que no sigan peleando, que ellos se van a quedar con los romanos. ¿Por qué harían esto? Porque ellas quieren evitar que sus hijos, sus padres y sus ex esposos terminen muriendo en una batalla con los romanos. Entonces, al final, Roma se sale ganando y quedándose con las mujeres. Pero Sabinia, o sea, el reino, exige un pago por esto. Y el pago es que Rómulo correinaría junto con el rey de los sabinos, Tito Tasio, que luego termina muriendo asesinado por un pueblo porque el tipo se portó mal. Y el trato era que a la muerte de Rómulo, el que lo reemplazaría como rey sería un sabino. Numa Pompilio, que es el segundo rey, él era sabino. Luego entraría un latino, Tulio Hostilio, y luego un sabino, Anco Marcio. Y así se irían turnando en el poder. Por eso que la monarquía romana no era una monarquía electiva. Perdón, no era una monarquía hereditaria, era una monarquía electiva. Se elegía al rey. Numa Pompilio, el segundo rey de Roma, fue un rey famoso por organizar la religión romana. Él construyó el famosísimo templo del dios Jano, un dios que tiene dos rostros y es un dios que no tiene equivalencia griega. ¿Ya? O sea, no hay un dios griego parecido a. No es así. Este templo tenía una peculiaridad y la peculiaridad era que se abría en épocas de guerra y se cerraba en épocas de paz. Por lo tanto, que si tú llegabas a Roma y tú veías el templo del dios Jano abierto, ya sabías cómo estaba Roma. Roma estaba en guerra. Luego viene Tulio Hostilio, conocido como Tulio el enemigo, Tulio el hostil. Tulio Hostilio, ¿ya? Fue famoso porque destruyó la ciudad de Alba Longa. Es decir, Tulio Hostilio destruyó la ciudad madre, la ciudad de donde provenía Rómulo y Remo. Tulio Hostilio destruye la metrópoli de Roma. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, esto se debe a la idea o a la razón de que Roma llegó a crecer tanto, ¿ya? Tanto, que Roma comenzó a competir con la ciudad madre. Entonces, una de las dos ciudades tenía que sobrevivir a la otra para que siguiera creciendo. ¿Ya? Así era la idea. Entonces, Roma y Alba Longa se terminan enfrentando. Ahí está la leyenda de los hermanos Horacios y Curacios, que son unos campeones. Roma gana, los Horacios, que son tres hermanos, derrotan a los tres hermanos Curacios, que eran tres hermanos de Alba Longa. ¿Está bien? Roma gana, ¿no? Y destruyen la ciudad de Alba Longa. Y los pobladores de Alba Longa terminan yendo a vivir a Roma. Entonces Roma comienza a poblarse aún más. Luego viene Ancomarcio, que va a encargarse más que nada de la cuestión del puerto. Él construye un puerto, el puerto de Ostia, y a la muerte de Ancomarcio, el que debía gobernar, por lógica, era un latino. Pero, el grupo de senadores que elige al futuro rey decide elegir como rey a un etrusco. Me explico. Etruria era una región al norte de Roma, una región compuesta por varias ciudades, y esta región era muy poderosa económica y culturalmente. En la época de la fundación de Roma, Roma era un grupo de chocitas nada más, a comparación de los etruscos.
Y así fue durante la monarquía romana. Un comerciante etrusco de nombre Lúcumo Tarquino Prisco, conocido como Tarquino el Viejo o Tarquino el Antiguo, un comerciante de madre etrusca y de padre griego, va a vivir en Roma. No te olvides que Roma tiene una tradición, igual la tradición de los romanos, no solamente la tradición de los romanos es ser refugio, sino también que los romanos van a terminar aceptando a muchas personas de otros lugares. ¿Ya? Roma tiene una capacidad de apertura hacia la ciudadanía. O sea, no tiene problemas con que un extranjero sea un ciudadano romano. Es una cosa muy, muy característica de los romanos. Entonces, este Tarquino Prisco o el Antiguo, ¿ya? Va a ser el que va a ser elegido por el Senado para que sea el nuevo rey de Roma. ¿Y esto a qué se debe? Era amigo de gente poderosa, tenía ideas interesantes, y los romanos consideraban que este hombre, que tenía contacto con los etruscos, por ser etrusco, que este hombre con las ideas que tenía, iba a ser beneficioso, muy beneficioso para Roma. Y este hombre es el que va a desarrollar la urbanización de Roma, construyendo la cloaca máxima, que era el desagüe máximo, y era enorme. ¿eh? Sí, bueno, en realidad la cloaca máxima va a demorar bastantes siglos, pero era enorme. Se habla que hasta en la época republicana se podía transitar con un barco. Imagínate. ¿Mm? El foro, que es el lugar más alto y mejor resguardado, ¿ya? El foro romano, donde se encontraban las instituciones más poderosas, y el circo, que cuidado, el circo romano no hay que confundirlo con el Coliseo. El Coliseo romano fue construido en la época imperial. Ese es el circo. A la muerte de Tarquino, se supone que debían elegir otra vez a un latino. Pero, según la leyenda, la intromisión de la esposa de Tarquino, Tanaquil, una mujer muy, muy respetada por los romanos y muy temida. Los romanos eran muy supersticiosos, decían que esta mujer era una bruja, una hechicera, que tenía mucho miedo. Ella logra colocar como rey a Servio Tulio. Servio Tulio, por su propio nombre, había sido el sirviente de Tarquino el Soberbio. Se dice que Servio Tulio, ¿ya? Había sido, su madre había sido esclava. Bueno, Servio Tulio es considerado uno de los mejores reyes que tuvo Roma. Organiza la sociedad romana, la divide en 5 grupos, cada grupo lo divide en relación a su fortuna, por eso que se dice que Servio Tulio fue el gran el Solón romano, porque él divide la sociedad de acuerdo a la fortuna, ¿ya? La tradición dice que amuralla Roma, a 7 colinas se la termina amurallando, y él muere asesinado. A él lo termina matando su yerno, que es el siguiente rey, Tarquino el Soberbio, junto con su propia hija. Él muere asesinado, dice que su cadáver va a ser aplastado por un carruaje. Y es así como entra Tarquino el Soberbio. No queda muy claro. En algunos textos hablan que es el hijo de Tarquino el Antiguo, en otros textos hablan que es el nieto del Tarquino el Antiguo, ¿no? Así que acá debe ser por eso que San Marcos no ha hecho muchas preguntas sobre monarquía romana. ¿Y esto a qué se debe? A que hay mucha de leyenda, ¿ya? Mucha leyenda. Entonces, entra Tarquino, según la leyenda romana, Tarquino el Soberbio, lo llaman así porque es Tarquino el Soberbio o Tarquino ¿cómo se llama? El Arrogante, ¿ya? Tarquino el Soberbio o el Arrogante, porque dicen que él se burla de las costumbres patricias. Entonces los patricios cansados de cómo este Tarquino se burlaba de ellos, de cómo este Tarquino los ofendía, los maltrataba, ¿qué es lo que hace? Hay un evento que va a ser muy, muy
desencadenante, ¿no? Y los historiadores también dicen, ¿no? ¿Cómo es a Roma? ¿Por qué Roma está tan asociada a estos eventos? ¿Y cuál es el evento? Bueno, cuentan que el hijo de Tarquino el Soberbio se llamaba Sexto, uno de sus hijos, y que este hombre, con engaños, termina violando a la esposa de un primo. ¿Mm? Y la esposa de este primo era nada más y nada menos que una patricia, la patricia Lucrecia. Y que Lucrecia, esta patricia, ¿ya? Termina confesando quién era su agresor, quién fue su violador antes de suicidarse. Entonces, el que una patricia, descendiente de uno de los fundadores de Roma, haya sido ultrajada por uno de estos etruscos y que al final haya tenido que morir suicidándose, ¿no? Hizo pues que según la leyenda, hizo que los patricios se levantaran en armas, ya no soportaran más. Y es así como termina la monarquía romana, porque los patricios, cansados de los abusos, cansados de la actitud de este rey etrusco, terminan tomando conciencia, tomando valor, yendo a las armas. El hombre que hizo esto, el que lideró al grupo de patricios, se llamó Lucio Junio Bruto. Lucio Junio Bruto. Y Lucio Junio Bruto va a ser considerado, ¿ya?, el primer padre de la República Romana, porque la República fue la forma de gobierno que va a reemplazar a la monarquía romana. ¿Eh? Es así. Aquí tenemos la organización social de Roma. En primer lugar, tenemos a los patricios. ¿Quiénes son los patricios? La nobleza. Los patricios vienen a ser los descendientes de los fundadores de la ciudad de Roma. O se llamaban patricios, hijos del padre, hijos del pata, patricios. Luego de los patricios vienen los plebeyos. ¿Quiénes son los plebeyos? Los plebeyos, ¿no? Justo se le ocurre hacer bulla a mi vecino. Los plebeyos son nada más y nada menos que los que llegan a Roma luego de la fundación. O sea, las personas que llegan a Roma luego de la fundación. A ellos se le llama plebeyos. Dicen que la palabra plebeyo significa hijo de la tierra. Los plebeyos eran artesanos, agricultores, ganaderos y hasta comerciantes. Por lo general, y esto es algo un tanto erróneo, se cree que el plebeyo era un hombre pobre. No siempre fueron pobres, ¿ah? Ahora te voy a explicar por qué. Esos eran los plebeyos, ¿está bien? Dentro del grupo de plebeyos, habían plebeyos que servían a los patricios. Habían plebeyos que vivían para servir a los patricios. A veces los patricios los adoptaban, cuidaban de ellos y a cambio recibían apoyo de estos hombres. Y estos plebeyos que servían a los patricios se les conocía como clientes. Escucha bien, ¿eh? El cliente era un plebeyo que servía a un patricio o brindaba un servicio a un patricio. Ten cuidado, porque en la actualidad nosotros llamamos cliente a la persona que paga por un servicio. O sea, el cliente es aquella persona a la cual tú le brindas el servicio. En la antigua Roma era distinta, ¿ya? Cliente es la persona que da un servicio. Así que tengan cuidado con eso. Entonces, el cliente es un grupo pequeño de plebeyos que está al servicio de un patricio. Acuérdate de eso. La mayor cantidad de la población romana, llegado a un momento determinado, es el esclavo. El esclavo
es aquella persona que ya sea por conquista o por deuda, se convierte legalmente en un objeto. El esclavo no es otra cosa que un objeto que habla, así lo llamaban los romanos, una cosa parlante, una cosa que habla. Entonces, como objeto, ¿ya? El esclavo, ¿ya? Como objeto, el esclavo no tiene derecho a nada. ¿Sí? Como objeto, el esclavo no tiene derecho a nada, ni siquiera a él mismo. No tiene derecho a casarse, no tenía derecho a tener propiedades, no tenía derecho a nada, ni siquiera tenía derecho sobre su propio cuerpo. Es el esclavo. ¿Mm? El liberto es el esclavo liberado. Noto curioso, ¿eh? Roma liberaba esclavos y hasta permitía que el esclavo se vuelva ciudadano. Yo le digo que es distinta a Grecia, ¿no? Distinto a Grecia. Entonces, el liberto es el esclavo liberado. El esclavo liberado. Ahora, ¿cómo te podías liberar? Bueno, la forma más común es que tu amo decida liberarte. ¿Mm? Esa es la forma más común. La otra forma que se daba por lo general en los esclavos de ciudad, ¿ya? Es que el esclavo se compre. O sea, que le diga a su amo, señor, ¿cuánto valgo? Vales tanto. Genial. Voy a juntar mi dinero haciendo trabajos extra, como tú quieras llamarlo. Voy a juntar mi dinero y después de unos 20 o 30 años me termino comprando a mí mismo y por lo tanto me libero. Es otra. ¿Mm? La otra forma de liberarse, pero esto es para un tipo de esclavo específico, era ganando las competencias de los gladiadores, porque todos los gladiadores eran esclavos, todos eran esclavos, por eso que se podían matarlos. ¿Mm? Entonces, otra forma era esa, ¿no? Que tú ganaras el gladius, que era una espada de madera, y te liberara, pues. Ese es el liberto, el esclavo liberado. Vamos con la parte de la república. A ver, antes de eso voy a dejar de compartir y quiero ver si es que tienen alguna pregunta. Por favor. ¿Preguntas, consultas? Pues un minuto aquí. ¿Ya? Preguntas, consultas, comentarios, dudas. Aprovechen. Voy a estar un minuto nada más. Gracias, Ivy. Los demás, aprovechen. Preguntas, dudas. ¿Ya? Como dicen muchos profesores, ¿no? O una de dos. O entendiste todo o no entendiste nada, así que no sabes por dónde preguntar. Bien, acá me hace una pregunta, ¿no? ¿Y cómo es que ya convertirse en esclavos? A ver, hay que tener en cuenta que Roma existió en el siglo VIII, nace en el siglo VIII y existe hasta el siglo V después de Cristo. O sea, Roma va a existir más de 1000 años, 13 siglos existió Roma, ¿no? Entonces, en esos 13 siglos, en esos más de 1000 años, va cambiando muchas cosas. Entonces, inicialmente, los esclavos se podían conseguir, uno, por guerra, conquistabas un pueblo y convertías a la gente de ese pueblo en esclavo, y dos, por deuda, por deuda. O sea, yo le prestaba dinero a alguien o monedas a alguien, ese alguien no podía pagarme, entonces él se convertía en mi esclavo. La esclavitud por deuda en varias zonas se dio, de Grecia también lo tuvo, es la que se va a abolir más rápido, o sea, se va a anular, se va a disolver más rápido. ¿Por qué? El problema con la esclavitud por deuda es que muchas personas adrede endeudaban a otros, adrede los endeudaban para poder convertir en esclavos a sus acreedores, a sus deudores, perdón. Entonces, adrede, yo veía una persona pobre, habla, te presto, a tanto interés, ¿no? Y lo terminabas convirtiendo en esclavo. Entonces, eso genera mucho malestar dentro de la sociedad.
Por eso que muchas civilizaciones, como el caso de Roma o el caso de Grecia, muy rápidamente van a anular la esclavitud por deuda. Y la otra es por guerra. Roma, en el caso de Roma, más es por guerra. ¿Mm? Claro, claro. Lo que le decía de esto, ¿no? Los clientes son plebeyos, ¿ya? Son plebeyos. Es como decir, todo el salón son plebeyos. ¿Estamos de acuerdo? Todo el salón son plebeyos. ¿Está bien? Todo el salón es plebeyo, ¿ya? Todo el salón es plebeyo. ¿Mm? Y uno de ustedes, ¿ya? Va a formar parte, ya sea por adopción o porque un patricio vio en algo en ti, va a formar parte de la familia patricia, pero siguiendo siendo plebeyo. Vas a ayudarlo a educar a sus hijos, vas a ayudarlo en la guerra, vas a ayudarlo a administrar algún bien. Entonces, tú que eres plebeyo, estás asociado a un patricio porque le sirves a este patricio, no como esclavo, ojo, no como esclavo, pero le sirves a este patricio, tú, plebeyo, te conviertes en cliente. El cliente es el patricio, perdón, el cliente es el plebeyo que sirve a un patricio. Era tan fuerte la relación que en votaciones durante la República, los clientes sí o sí debían votar por el candidato al cual le servían. Sí o sí debían votar por él. De viene la palabra clientelaje, pues, clientelismo, ¿no? Sí o sí. Y otra cosa, cuando un cliente podía cometer o era acusado de algún crimen, el patricio al cual él le servía, el patricio lo defendía hasta las últimas consecuencias. El patricio no podía hablar en contra de su cliente. Te metías con un plebeyo que era cliente de un patricio y olvídate, te metías con toda la familia de ese patricio. Su relación era muy interesante. Pero insisto, no vayamos a confundir cliente con esclavo. El cliente es un plebeyo y por ende es un hombre libre que tiene una sociedad, una relación con un patricio. ¿Entiendes? El esclavo es una persona que ha descendido a la condición legal de objeto. Así que no lo confundamos. No lo confundamos. El cliente no necesariamente podía ser, el cliente tenía que ser plebeyo. En cambio, el esclavo podía ser plebeyo, el esclavo podía ser extranjero por lo general, etc. Y otra cosa, como creo que ya le dije en algún momento, ¿no? El esclavo no es una persona negra, ¿ya? La esclavitud no tiene color. ¿Está claro? La esclavitud no tiene color. Eso téngalo bien claro. Ni bien claro. ¿Alguna pregunta más? De nada, de nada, de nada. ¿Alguna pregunta más? Roma, le he dicho, viene bastante. Así que por eso, cualquier duda que puedan tener o que deseen que yo les repita, no hay ningún problema. Yo les he dicho en la primera clase, si algo no entendiste, pero me atendiste, quiere decir que tal vez no lo expliqué de manera adecuada. Así que aprovecha. 30 segundos más me quedo aquí. Y de ahí paso a continuar con Roma República. ¿Todo claro? Listo, entonces continuamos. Continuamos. A ver. Listo. La República Romana es la forma de gobierno, escucha bien, creada por los patricios, es la forma de gobierno creada por los patricios para reemplazar a la monarquía. Entonces, la República es creada por los patricios para reemplazar la monarquía. ¿Mm?
La palabra república proviene de dos voces. Eso sí. La res, que significa cosa, pública, que significa todos, la cosa de todos. Entonces, la república significa la cosa de todos. Ahora tengamos en cuenta algo. Estamos en la Roma antigua. Aquí la palabra todos no tiene el mismo significado que para ti, para mí, significa todos. ¿No? Nosotros vivimos en una época donde todos significa el 100%, ¿no? Todos los seres humanos tenemos derechos. Todos somos iguales ante los ojos de la ley. Entonces, eso significa todos. Entonces sería tonto decir, ¿y la mujer? Todos. Todos. ¿Y los niños? Todos. Todos tienen derechos. ¿Ya? Pero cuando los romanos patricios hablan de la cosa de todos o el gobierno de todos, su palabra todos implica solamente a ellos, o sea, los patricios. Tanto es así que la familia patricia, solo la familia patricia, lleva por nombre gens, la gens patricia, la gens romana. Y es por eso que solo los miembros de la gens eran gente. Entonces, cuando decían para toda la gente, y estamos hablando de Roma, hay que tener cuidado, porque para ellos, gente son los que vienen de la gens, y la gens eran patricios. Por lo tanto, cuando los patricios crean la república como forma de gobierno que viene a reemplazar a la monarquía, los patricios crean una forma de gobierno a la medida de ellos, de los patricios, de los nobles, donde los cargos republicanos iniciales solo serán para los nobles, o sea, para los patricios, y donde las personas que tienen plenos derechos solo serán los patricios. Entonces, los patricios acaban con la monarquía y crean la república. Al inicio, la república creada por los patricios solo es para el gobierno de los patricios y solo los patricios pueden tener el poder. Y solo los patricios tienen derecho. Los patricios romanos son la nobleza romana. Entonces, la nobleza romana crea la república, la nobleza romana solo puede gobernar en esta república y la nobleza romana es la única que tiene derechos. Eso quiere decir que cuando en una sociedad la nobleza gobierna, se llama aristocracia. Por lo tanto, la República Romana al inicio fue una aristocracia. Así de simple. Ahora, una confusión que puede darse. Dice, profesor, ¿cómo que la república es aristocracia? Si la república es democracia. No. No. No confundas lo que tú y yo conocemos como república y entendemos como república hoy, con lo que los romanos crearon y llamaron república. No es lo mismo, ¿eh? Ojo, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque si tú vas a estudiar la República Romana de hace más de 2000 años, teniendo en mente el concepto de república de hoy, 2021, y la organización política administrativa de toda república hoy en el mundo, créeme que vas a entender mal Roma. Muy mal Roma. República es el nombre que se le da a esa forma de gobierno que los romanos crearon. Nosotros tenemos una república que lleva el nombre de los romanos, pero tenemos una república que nace de los preceptos y conceptos establecidos por los ilustrados franceses en la Francia del siglo XVIII.
y mejorado, adecuado en la Europa del siglo XIX y el siglo XX. Así que tengan cuidado, ¿eh? Hoy día república es una forma de gobierno. En Roma, república era el nombre de el gobierno y que tenía una forma de estructura muy distinta en algunos puntos a la república que tenemos hoy. Entonces vuelvo al punto. La República Romana inicialmente fue una aristocracia. ¿Por qué inicialmente fue una aristocracia? Porque la nobleza romana eran los únicos que tenían el poder y los derechos. Por eso hablamos de que la República Romana era una aristocracia. ¿Está bien? Vayamos por las instituciones de la República, que como tú puedes ver ahí, la República Romana va del año 509 al año 29 a.C. Cuidado, 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 ojo. Esta fecha de aquí puede variar en varios libros o páginas de internet. Esta fecha de aquí puede variar. Puedes encontrarla como el año 31 a.C. Mira aquí. Mira aquí. Como el año 27 a.C. o como el año 29. ¿Por qué, profesor? Porque, y eso te lo voy a explicar la próxima semana, porque la República Romana no tiene un final definido por los propios romanos. O sea, los propios romanos no establecieron una fecha para el final de la República. Como no hay una fecha dentro de la historia romana que defina claramente cuándo acaba su república, como sí lo tienen cuando inicia su monarquía y cuando acaba su monarquía, eso sí lo tienen, pero la república no lo tienen, ¿saben? Son los historiadores los que comienzan a, en base al estudio de Roma, a determinar con qué hecho se acaba la república. Y ahí es donde no se ponen de acuerdo. Y algunos dicen, no, termina el 31. Sí, no, 31. Dicen, no, 29. No, 27. Tu pregunta será, profe, y San Marcos me pregunta, en primer lugar, San Marcos no pregunta fechas. ¿Ya? San Marcos no pregunta fechas. Y en segundo lugar, la última vez que hizo una pregunta de Roma donde hubo una fecha, pero que no fue pregunta, fue cuando dijo, en la República Romana, y colocó eso, 509 de Cristo, 29 de Cristo, cerró paréntesis. El cónsul era, o sea, ni siquiera preguntó fecha, sino que estableció esa fecha dentro del paréntesis en una especie de solamente mencionar cuánto tiempo duró la República. ¿Me entiendes? Entonces hay que tener cuidado. Organización política. Primero tenemos el Senado. El Senado romano, que viene de la palabra sex, que significa sexagenario, el Consejo de Ancianos romano, fundado por Rómulo, que inicialmente eran 100 miembros y que luego, al final de la monarquía, llegan a ser 300 y al final de la república llegan a ser 800 y ya para el imperio pasaban los 1000. El Senado romano sobrevive a la monarquía y llega a la república. El Senado romano, como lo había establecido Rómulo, inicialmente lo conformaban únicamente patricios. Únicamente patricios. Con el tiempo, durante la república, se dan leyes por la cual también los plebeyos pueden ser senadores. Pero había una serie de formas para que la mayoría de senadores solo sean patricios. Una era la forma de votación. Roma votaba, pero se votaba en la ciudad de Roma. Entonces, si tú querías votar por algún cargo y tú vivías pues a 300 kilómetros de Roma, tú tenías que ir a Roma a votar. Eso generaba que los habitantes de la ciudad de Roma tuvieran mayor facilidad para votar que habitantes romanos fuera de la ciudad. No era obligatoria la votación. Lo otro, no era un voto por persona, era de acuerdo a grupos. Y los grupos que tenían poder económico tenían la mayor cantidad de votos. Entonces, en Roma había votación, pero un saludo a la bandera porque al final siempre votaban más los ricos.
¿Ya? Y te estoy explicando por qué el Senado, aún con leyes que decían que senadores podían ser patricios y plebeyos, en algún momento fue así, porque seguían siendo más patricios. Y lo otro, ¿cuál es? Costumbre. Costumbre. Los propios plebeyos tenían la costumbre de darle a los patricios el gobierno. ¿Mm? Los propios plebeyos tenían la costumbre, decían, no, que sean los patricios. Profe, pero ¿por qué? Costumbre. Un ejemplo, ¿ya? Con usted, voy a detener porque, a ver, por favor, escriba. Un ejemplo, ¿ya? Este, a ver, ya, costumbre, ¿ah? Esta es costumbre nada más, ¿ah? ¿Por qué hay más profesores hombres de en ciencias, en curso de ciencias, que mujeres? Costumbre. Hay más profesores de química que profesoras de química. Hay más profesores de física que profesoras de física. Es costumbre. Porque, ¿qué impide a una mujer ser profesora de física o de química? ¿Qué impide a un trabajo contratar a mujeres como profesora de física o de química? Entonces, ¿por qué hay más hombres enseñando esas carreras o esos cursos? Hay una explicación para eso, ¿eh? Pero no viene al caso. Y al revés, ¿por qué hay más mujeres siendo profesoras del curso de inicial que hombres? O de la educación inicial. Hay más mujeres que hombres. ¿Por qué creen ustedes, chicas? Participen, por favor. Porque no voy a hacer un monólogo nada más, ¿no? ¿A qué se debe que haya más mujeres enseñando el curso de educación, pues curso, dale, curso, educación inicial que hombres? ¿Mm? Costumbre, pues, ¿no? Y aparte que tenemos, claro, claro, ¿cómo que costumbre, por eso? Claro, pues, todos tenemos claro de que los hombres son menos confiables para dejarle a nuestros hijos, ¿no? Todo lo tenemos claro. A diferencia de una mujer, ¿me entiendes? Costumbre. Mira, obvio, profe. ¿Mm? Pero no entendemos que la enfermedad, no sé, pues, o las desviaciones o el crimen sexual no tiene sexo. Puede ser un hombre o una mujer. Y si me estás diciendo, no, profe, usted está mal, las mujeres no hacemos eso se llama machismo. ¿Me entiendes? Entonces, en Roma pasa algo muy curioso, pero esto pasaba con los senadores. Es decir, los senadores, ¿ya? Eran por lo general patricios, más que plebeyos. Aun cuando había una ley, aun cuando había una ley que decía que se podía elegir a los plebeyos, ¿ya? Lo otro, y otra cosita que también es normal que se confunda, por si acaso el Senado no daba leyes. Ojo, el Senado no daba leyes. ¿Está bien? No daba leyes. El Senado aconsejaba. El Senado aconsejaba, mas no daba leyes. Cuidado, porque muchas personas, cuando hablan del Senado romano, lo comparan con el Congreso o lo comparan con el Poder Legislativo. No es así, no es así.
esa institución donde tú eres poder ejecutivo, tú eres poder legislativo y tú eres poder judicial, eso viene recién en Europa del siglo XVIII. Antes no existía eso. Antes no existía eso. Tengan cuidado. Y el Senado no era el poder legislativo. ¿Sí? No lo era. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Y como el Senado estaba representado por patricios, representaba los intereses de los patricios, obviamente. Magistraturas. Bueno, en el caso de las magistraturas tenemos a los cónsules. El cónsul era dos personas que ejercían el papel que en su momento lo había hecho el rey. O sea, el cónsul eran dos personas elegidas por el pueblo romano para gobernar Roma. Solo que lo hacían en un lapso de un año. Solo en un lapso de un año. Y podían reelegirse. Inicialmente, el cónsul, los dos cónsules debían ser únicamente patricios, al inicio. Luego, por ley se estableció que debía ser obligatoriamente un plebeyo cónsul. Entonces, ¿qué es el cónsul? El que gobernaba Roma, en lapso de un año, eran dos, gobernaban al mismo tiempo, y luego de un tiempo, que los cónsules eran solamente patricios, uno tenía que ser obligatoriamente plebeyo. Listo. El dictador. ¿Quién era el dictador? Acá hay un dato que debemos tener bien claro. ¿Ya? Bien claro. Por lo general, nosotros utilizamos la palabra dictador para relacionar o para hacer mención, ¿ya? Aunque utilizamos la palabra dictador para hacer mención a una persona que ha entrado por golpe de Estado. No es así. No es así. En la antigua Roma no. En la antigua Roma y la antigua Grecia se le llamaba dictador, al menos en Roma, a aquella persona que se elegía en caso de peligro. El que entraba por golpe de Estado se le llamaba tirano. Cuidado, ¿eh? En Roma, al que entraba por golpe de Estado se le llamaba tirano. El dictador era un cargo, ¿ya? El dictador era un cargo. Era un cargo que no se elegía siempre, solo se elegía en época de guerra o en época de peligro. Cuando Roma estaba atravesando un peligro que ya pues estaba a punto de caer en manos del enemigo, ya era pues insalvable la situación, ya no se podía más, ¿Qué es lo que hacían los romanos? Los romanos lo que hacían era, en un momento tan caótico, tan crítico, decían, ¿sabes qué? Elijamos a un dictador. Elegían un patricio, ¿ya? El Senado aconsejaba a quién elegir, elegían este patricio, y todas las instituciones romanas, todas, absolutamente todas, dejaban de funcionar. Todas. Senado, magistraturas, comicios, todas. Y todo el poder se le entregaba a un solo hombre, al dictador. Por eso se llama dictador, porque él se encargaba de dictar las leyes, sin tener que pasar por el Consejo del Senado. Él tenía todo el poder, pero solo por el lapso de 6 meses, no más. Solo 6 meses. ¿Por qué solo 6 meses? Porque los romanos sabían, la tenían clara, ya muy, muy clara, los romanos sabían, la tenían muy, muy clara, que el poder absoluto corrompe a cualquiera. El poder absoluto corrompe a cualquiera. Y es por eso que ellos consideraban que solo debían darle el poder por un máximo de 6 meses. Y si no lograba solucionar el problema, bueno, pues no había reelección. Eso es lo que tenían claro los romanos. Eso del poder absoluto, que tanto te corrompe, eso realmente lo hemos visto en varios tratados de historia, de filosofía, de política, bastante, ¿eh? Bastante. Ustedes tal vez, y perdónenme la referencia que voy a hacer, ¿ya?
perdónenme la referencia, ustedes tal vez, ya, tal vez lo han visto en una, si te gustan los animes, lo han visto como tema central de este anime o anime, como se pronuncie. Yo sé que en este momento los otakus están felices, dicen, este es mi momento, ya, este es mi momento. Aquí voy a yo expresar todo lo que sé. En esta serie, en este anime o anime que se llama Death Note. Death Note tiene como el de los Shinigamis, ¿ya? Tiene como tema central qué tanto puede corromperte el poder absoluto. En este caso, el poder absoluto era pues esta libreta de la muerte, ¿no? Los romanos tenían claro de que el poder absoluto corrompe hasta la mejor persona. Por eso que los romanos decidían que si había un dictador, número uno, el dictador debía ser solo en caso extremo, solo en caso extremo. Y número dos, el dictador debía gobernar Roma por un máximo no mayor a 6 meses. Nada más. Sin reelección. Eso sí, ¿eh? Sin reelección. No había forma. El censor se encargaba de realizar el censo, es decir, el conteo de la población romana para saber cómo se debía cobrar los impuestos y también para la censura. La censura, ¿qué es la censura? Es nada más y nada menos que llevar a juicio a algún magistrado o algún senador por haber cometido algún acto de corrupción. ¿Ya? Es así, es así. Luego tienes el pretor, que se encargaba de administrar la justicia dentro de Roma. Luego tienes el edil, que era el edil era el encargado de cuidar el ornato de la ciudad, por eso que hasta el día de hoy se le dice ediles a los municipales. Luego tienes el cuestor. El cuestor era el que se encargaba del cobro de impuestos, a ese le llamaban cuestor. Y luego tenemos al tribuno. El tribuno era nada más y nada menos que un cargo sui generis. Profe, ¿qué significa eso? Sui generis significa único en el mundo. ¿Ya? Único en el mundo. Único en esa época. El, el tribuno de la plebe era un cargo que se creó con el objetivo de darle representación política a los plebeyos en una época donde ni derechos tenían. Entonces se creó un cargo para que defendieran los derechos de los plebeyos. Entonces el tribuno de la plebe, ¿ya? Dato curioso, el tribuno de la plebe tenía que ser plebeyo, tenía que ser patricio. Era el tribuno de la plebe, pero era patricio. El tribuno de la plebe, ¿ya? Defendía los derechos de los plebeyos ante el gobierno que era patricio. ¿Saben? Que era patricio. ¿Ya? Era así. Y como el tribuno de la plebe defendía los derechos plebeyos, ¿está bien? Se dice que se enfrentaba constantemente al Senado. ¿Por qué? Porque el Senado defendía los intereses de los patricios. Entonces, ahí estaba la lucha entre ellos, supuestamente. El tribuno de la plebe tenía el poder, y esto fue pregunta de examen de admisión de San Marcos, tenía el poder de anular decisiones o consejos del Senado y tenía el poder de anular, ¿ya? Anular decisiones de las magistraturas. Tenía mucho poder. Nadie lo podía tocar. Tenía lo que se llama inmunidad tribunicia. Pero eso sí, solo podía gobernar una vez. Nada más. Nada más. O sea, podía ser el mejor tribuno de la plebe en la historia. El mejor. ¿Ya? Pero no podía ser reelegido. No te podías reelegir. Solamente una vez. Algunos utilizaban el cargo de tribuno para hacer una especie de trampolín a otros cargos, ¿no? Y luego tenemos los comicios, el comicio o asambleas, el curial, el tribal y el curial, centurial y tribal. Los dos primeros, el curial y el centurial, fueron elegidos o fueron, perdón, realizados durante la monarquía. Durante la monarquía.
Mientras que el último, el tribal, ese nace durante la República. Así es la cosa. El comicio curial, conformado solo por patricios, únicamente por patricios. Acuérdate que en la época republicana se encargaba de elegir al rey. El comicio centurial, que viene de la época de Servio Tulio, el comicio centurial tenía como misión, ¿ya?, encargarse de las cuestiones de guerra, lo conformaban los patricios y plebeyos ricos, y el comicio tribal solo plebeyos. Vamos a dividir la República Romana, un ratito, aquí está. Vamos a dividir la República Romana en 3 periodos, ¿está bien? En 3 periodos. Del siglo VI al siglo III, un primer periodo, del 3 al 2, un segundo periodo, y un tercer periodo que vamos a ver la próxima semana con el imperio, que es del siglo II al siglo I, que tiene que ver con la crisis de la República. Entre el 6 y el 3, lo que vamos a encontrar es la lucha entre plebeyos y patricios, o patricios y plebeyos, porque los plebeyos están cansados de que solamente los patricios gobiernen, y los plebeyos están cansados, están totalmente cansados de no tener derechos. Entonces, los plebeyos van a iniciar una lucha, pero ojo, una lucha política, no militar, una lucha política, eso recuerda, ¿ya? Eso van a iniciar los plebeyos. ¿Qué es lo que están buscando? Igualdad y que se le reconozcan los derechos. Eso es lo que se está buscando. Recuerda que al inicio de la República solamente van a tener derechos y poder los patricios. ¿Cómo lucharon? Bueno, en el caso de los plebeyos amenazaban constantemente con irse de la ciudad. Uno de los veces fue cuando los plebeyos se van al Monte Sacro o Monte Santo. Y es ahí donde los plebeyos hacen una amenaza y dicen, si no nos dan algo, que estamos en cero, no tenemos participación política, no tenemos derechos, no tenemos nada. Si no nos dan algo, le dijeron a los patricios, no formamos parte del ejército. Entonces, ¿tú te imaginas que te digan eso? Que no van a formar parte del ejército. Estamos hablando de más del 80% del ejército que no va a querer pelear por ti. ¿Qué pasa si los enemigos se enteran? Olvídate, se arma un problemón. Bueno, entonces es ahí, ¿ya? Es ahí donde los patricios negocian con los plebeyos y los plebeyos van a tener, uno, el tribuno de la plebe, y dos, el comicio tribal. Esa es la victoria que tienen los plebeyos inicialmente y logran el tribuno de la plebe y el comicio tribal. ¿Cómo funcionó? Lo vuelven a hacer y años después se vuelven a ir, ¿no? Se vuelven a ir. Dicen, nos volvemos a ir al Monte Sacro. Esta vez la amenaza fue mayor. ¿Qué amenazaron? Con irse de Roma y fundar su propia ciudad. Según la leyenda, al pasar esto, ¿ya? Según la leyenda, al pasar esto, los patricios eligieron a 10 patricios para que estos 10 patricios se encargaran de redactar la primera ley escrita para Roma. Esos 10 patricios se les conoce con el nombre de decímveros o decimveros. Y después de muchos años, la leyenda dice que se fueron a Grecia, porque como es el siglo V, ya Grecia, Atenas, ya había entrado en democracia. Entonces ellos aprenden muchas cosas de los griegos, según la leyenda, y escriben la primera ley escrita para Roma, la ley de las 12 tablas. Inicialmente fueron 10, y luego se agregan 2 tablas más. La ley de las 12 tablas se llaman así porque fueron leyes, cerca de 200 leyes, escritas en 12 tablas de bronce. Tablas que no se han conservado hasta el día de hoy, por si acaso. No se han conservado. Esas tablas, al final, sabemos lo que decía más o menos, ¿por qué? Porque los romanos tenían la costumbre de memorizársela en los colegios. Y sabemos que esas 12 tablas, la ley de 12 tablas, lo que da es igualdad en derechos y la ciudadanía a los plebeyos. Entonces, la primera ley escrita para Roma, igualdad de derechos.
Luego viene la ley Canuleia, que permite el matrimonio mixto, ¿ya? El matrimonio mixto. Es decir, patricios y plebeyos se pueden casar. Por lo general, el matrimonio era entre patricios y plebeyas, porque los matrimonios en la antigüedad no eran matrimonios por amor, eran por conveniencia. En Licinia, un cónsul plebeyo, la ley Ogulnia, los plebeyos podían ir a las escuelas sacerdotales, eso también es un tremendo avance, porque se decía que los plebeyos no tenían religión. Y la ley Hortensia, que lo acordado por la plebe en el comicio tribal, tenía carácter de ley sin necesidad de la aprobación de los, del Senado, sin necesidad de su consejo. Entonces, ese siglo, entre el siglo VI y el siglo III, Roma va a tener esta lucha y la victoria cada vez más por parte de los plebeyos. Eso quiere decir que al final del siglo III, Roma ya no es una aristocracia, porque va a tener a los plebeyos con derechos y dentro del poder político. Entonces, Roma deja de ser una aristocracia al final de este periodo. Al mismo tiempo que se da esta lucha entre patricios y plebeyos, lo que veremos en Roma en este periodo también es que Roma crece y Roma deja de ser una ciudad con 7 colinas para tener una fuerte influencia sobre toda la península itálica. Y esta influencia sobre la península itálica lleva a Roma al siguiente periodo. Entre el siglo III y el siglo II vamos a tener las famosas guerras púnicas, donde Roma pone sus ojos, gracias a su crecimiento, pone sus ojos, su ambición en el mar Mediterráneo occidental, mar Mediterráneo que será utilizado por Cartago. Recuerda que no es Cartago, es Cartago, como ruta comercial. Porque Cartago, acuérdense a memoria, Cartago era una ciudad comerciante marítima, era una talasocracia, que era de origen fenicio. Entonces, la lucha entre Roma y Cartago, en lo que se conoce como las guerras púnicas, es nada más y nada menos que el enfrentamiento entre Roma, una Roma que ya había crecido, una Roma que estaba teniendo nuevas ambiciones y que pone sus ojos ambiciosos en el mar que le pertenece a Cartago. Al final, Roma termina ganando la guerra. Y como vemos, sea la destrucción de Cartago, una destrucción total, la borraron del mapa. Roma luego inicia una campaña hacia Oriente, lo cual vamos a ver la próxima semana, y se da ahí la conquista de todo el mar Mediterráneo, lo que Roma llama el Mare Nostrum. Aumenta las tierras, aumenta los esclavos, aumenta la riqueza, pero todo esto que lleva el gran crecimiento romano lleva a la República a su crisis. Eso ya lo veremos la próxima semana. La crisis de la República Romana, que termina con la República, pero ojo, esta crisis dura 150 años, ¿eh? Pero termina con la República y da origen al imperio. Y es en la crisis de la República Romana donde vamos a encontrar los nombres de los romanos más famosos. Mario, Sila, los hermanos Graco, César, Pompeyo, Marco Antonio, Octavio. Ahí están los nombres más famosos. Voy a pasar a darte claves de algunas preguntas, ¿ya? Si tienen alguna pregunta ustedes, por favor, háganla saber. Acá estamos. Ya está. A ver. Fue el Consejo de Ancianos que apoyó a los romanos, el Senado. Pueblo itálico que colocó a uno de los suyos como rey de Roma, los etruscos. Ah, no, los sabinos, perdón, Sabinia. Rey de origen sabino que reformó la religión romana. Ah, ese es nuestro querido amigo Tuma Pompilio. Pueblo itálico destruido por Tulio Hostilio, Alba Longa, la ciudad madre de Roma. Rey que urbanizó Roma. Ah, Tarquino Prisco, también conocido como Tarquino el Viejo o Tarquino el Antiguo. Reino romano que fue llamado el Solón romano. Ah, Solón porque divide la sociedad de acuerdo a su ganancia. Ese fue Servio Tulio. Clase social que se encargó de realizar servicios a los patricios y estuvieron bajo su protección. Los clientes, pues, que eran plebeyos, pero se llaman clientes.
cuando hacen eso. Patricio Romano, que lideró el levantamiento contra el rey, Lucio Junio Bruto. Un descendiente de él más tarde traicionará a Julio César. La Patricia Lucrecia se relaciona a el fin de la monarquía. Clase social que gobernó Roma luego de la que la monarquía. Inicialmente fueron los patricios, ¿se acuerdan? Primera ley escrita para Roma, las 12 tablas. Institución más importante de la República Romana, el Senado. Al inicio de la República Romana, ¿qué clase social controlaba el gobierno? Los patricios. De hecho. Las guerras púnicas enfrentaron a Roma versus Cartago. Espartaco era un esclavo. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Era un magistrado que se elegía en circunstancia de peligro, invasión o guerra civil, para sustituir a los cónsules y al que concedían por un tiempo limitado una autoridad omnipotente. Significaba una resurrección temporal del poder real. No podía exceder de 6 meses y generalmente duraba menos porque dichos personajes solían deponer su poder apenas se resolvía la emergencia que había motivado su designación. El dictador. La organización política de Roma durante la República estaba constituida por... Esta fue pregunta de San Marcos y la clave que pusieron ellos fue esta. Cónsules, senado y asambleas. ¿Cuál debía ser? Debía ser senado, magistraturas y asambleas. La asamblea en Roma que se convocaba en caso de guerra, la centurial, conformada por patricios y plebeyos con poder. En las denominadas luchas sociales en Roma de la República se enfrentaron patricios y plebeyos, ¿no? Porque los plebeyos quieren derechos. Y la ley Canuleia estableció el permiso para que se casaran patricios con plebeyas. Listo, chicos. Las claves serían 1D, 2B, 3D, 4C, 5D, 6A, 6C, 7A, 8C, 9C, 10A, 11B, 12C, 13B, 14D, 15D, 16D, 17A, 18C, 19A y 20A. ¿Alguna pregunta o consulta? ¿Están con hambre, creo? ¿Todo bien? David. Bueno, si todo está bien, gracias, Victoria. Si no tienen preguntas, gracias, Ediluz. Nos estamos viendo entonces la próxima semana con Roma República Crisis y con Roma Imperio. ¿Ya? Entonces, chicos, nos estamos viendo. Cuídense bastante. Hasta la próxima semana. ¿Ya? Chau. A ti, Victoria. Gracias, Ediluz. Nos vemos, Laila. Chao, Carlita. ¿Ya? Hasta la próxima semana. Chau. ¿Quién está de... No, yo no estoy en